Bien, señores, buenas tardes. Estamos aquí hoy viernes en la compañía del doctor Andrés Blanco Fernández, a quien yo le tengo una gran estima y aprecio porque es una de esas personas que se han pasado toda una vida trabajando y demás, y que nunca se ha podido decir que ha cogido cuarto, ni que se ha hecho rico, ni que nada de esas cosas, porque ahora las personas, llamemos públicas, que no caen dentro de eso no son muchas. Entonces, como él es de los que no ha caído, yo lo quiero muchísimo. Nos dijeron de que él había hecho unos comentarios en días pasados y cada cual los interpretó a su manera. Y entonces me dijeron, llévalo allá para que don Blanco diga y explique, porque todo lo que venga de él, yo sé que tiene que ser bueno para el país. Yo no sé exactamente qué fue lo que él dijo ni de qué estaba hablando, pero para eso fue que lo traje, para que nos diga, don Blanco. Un placer estar con usted. No, gracias. Un honor para este programa tenerlo. Caramba. Que hacía tiempo que no nos encontrábamos, sí, ni en reuniones ni en nada. Sí. Parece que el ascenso que ha habido dentro de ese comité ha hecho desaparecer las actividades. Déjame decirte algo, que resulta que como últimamente han habido tantos acontecimientos que te involucrados, lo que estamos tratando de controlar la llegada de los haitianos y los otros, entre los mismos de nuestro comité, han habido alguna discrepancia de criterios. Ajá. Y algunos han dicho cosas y los otros se han sentido ofendidos y han dicho, entonces, no, vamos a hacer una reunión. Y yo digo, como yo soy más viejo que toditos ellos, conozco. Que los que están allá, porque no más viejo que yo. Yo creo que sí. Conozco que nosotros dominicanos somos a veces muy vehementes y nos exaltamos con cualquier cosa. Y entonces, si tú en ese momento le echas candela al fuego, pues ya no reperpero. Pero tú después dejas que pasen 3, 4, 5 semanas, se calman los ánimos. Y cuando se vuelven a encontrar, lo que dijeron que fulano me insultó, se dan un abrazo y nada, y todo sigue bien. Cosa que yo no sé por qué muchos políticos no lo aplican, porque es una política muy sana. Déjenme decirle, esta sociedad dominicana que está formada por pequeños burgueses, siempre ha sido así. No podemos negar que nos trajeron los españoles y descendemos en gran parte de ellos. Nunca se ponen de acuerdo y los enemigos aprovechan esa división para introducirse y destruir. Eso no ha sucedido a nosotros desde la independencia hasta nuestro día, y yo diría que un poquito antes. Yo diría lo mismo. Yo me reí mucho el día pasado con un amigo mío haitiano, que lo hemos traído muchas veces, a Jean Bertín, y me decía, no, es que en Haití, dice, para poner a 3 personas de acuerdo, hay que matar a 2. Esa es la única manera de que... Bueno, y nosotros tenemos sangre de ahí también. Así que ya tú sabes. Cuéntanos, ¿cómo fue que...? Yo cité el día pasado un libro de historia de Jean Primat que se refiere a la maniobra que hizo Boyer para tomarse la parte del este. Lo primero que hizo fue designar a 2 coroneles de 2 batallones, uno en el norte y otro en el sur, de Cid de Almací, y el otro era Charles Heron. Eso estaban encargados, hablaban español, y estaban encargados de tener contacto con los comerciantes. Los comerciantes del Cibao, especialmente de Puerto Plata, vendían muchas cosas en Haití. Y eso lo aprovechaban para tener contacto con él, mucha amabilidad, le dejaban pasar sus cosas muchas veces y lo conquistaban. Entonces nombraron uno de apellido Durán en Montecristi, que ese era el que hacía los contactos en San Juan, en Azua, en el este, en toda parte. Y así fue formando un grupo
dentro de la República Dominicana que le servían a la vez para espiar a los dominicanos. Alentaban para que se produjera la revolución, la independencia de España, y a otros le decían que se unieran a Haití. Si tú no estabas de acuerdo con unirte a Haití, Haití decía, bueno, pero independícese, que Haití va a respetar la parte del este, esa cosa. Hasta que apareció Núñez de Cáceres, que proclamó la independencia, que le llaman efímera, y la aprovecharon 100%. Todos los informes, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaban de acuerdo, se lo informaban allá. Y entonces movilizó su tropa, nosotros no teníamos ejército, teníamos apenas 60, no llegábamos a 80,000 habitantes. Los haitianos solo tenían 50,000 sobre las armas, 20,000 soldados, y lo movilizaron para acá. Núñez de Cáceres no tuvo más que entregar la llave y levantar los brazos. Y así nos manejaron 22 años. Y luego de esos 22 años, más de 10 invadiéndonos, fastidiándonos. La providencia nos ayudó a independizarnos de ellos, a separarnos de Haití, porque no teníamos los recursos, no teníamos nada en aquella época. Además, ellos tenían su gente aquí. Yo recuerdo haber leído en la historia que cuando Dessalines en 1805 invadió la parte del este que estaba ocupada por Francia, llegó hasta Santa Bárbara, donde murió un coronel, varón. Vio unos barcos que llegaron y pensó que iban los franceses a invadir Haití. Se devolvió, dio orden de fusilamiento, todos los blancos encontraron. Y habían 2 sujetos, 3, en Moca. Juan, mire cómo se llamaba, Juan Jiménez, Campo Tavares y un Salazar, algo así, que fueron a decirle a la población que no se escondieran cuando venían ellos, que era la paz, que se había logrado la paz, que fueran a la iglesia a rezar. Cuando lo encontraron en la iglesia, cerraron las puertas, llegaron los soldados, cerraron la puerta y lo degollaron hasta el cura. Hasta el cura. Se salvaron 2 por obra y gracia, porque cayeron debajo de la madre de 2 muchachas. Siguieron para Santiago, quemaron a Santiago, se llevaban la gente de esclavos para allá, el ganado lo arriaban. Y cuando llegaban a Villa González, comenzaban a violar a las niñas que llevaban, los soldados. La protesta de esa gente, de los padres que iban presos, dio lugar a que degollaran niñas y gente ahí. Yo no creo que hay que tener rencor, que hay que olvidar ciertas cosas, pero siempre me recuerdo de Cicerón, que dice que las naciones que no conocen la historia están condenadas a repetir su propia tragedia. Y nosotros hoy en día estamos caminando en el filo de la navaja, porque hay fuerzas extrañas que no nos pasan, parece, comenzando por Estados Unidos, que quieren que los haitianos vengan para acá, que se les resuelva el problema a los haitianos, para que no vayan al Canadá, para que no vayan a Estados Unidos. Y yo creo que lo que respetamos la memoria de Juan Pablo Duarte y de todos aquellos que se han sacrificado por este país, no podemos permitir que se salgan con la suya. Yo creo que hay que hacer algo. Yo creo que hay que decirle al pueblo que lea, que sepa lo que ha pasado, qué es lo que hemos tenido. Si hacernos cargo de los haitianos nos va a resolver problemas, porque le está resolviendo el problema a los ricos, a los constructores, a los que tienen hacienda, que lo utilizan pagándole poco. Pero hasta eso debemos nosotros tener en cuenta para regular eso. El Código de Trabajo establece que no se puede tener más de un 20% de extranjeros.
el 80% debe ser dominicano. Los obreros son el 80% haitianos y quizá el 20% y quizá el 10% dominicanos. Y la Secretaría de Trabajo, ¿a dónde? ¿Qué dice? No dice nada, porque no tiene la menor idea de lo que significa eso para el pueblo dominicano. Yo noto que los dominicanos están emigrando, se van y dejan esto abierto. Yo le decía hace un momento que estuve en Pedernales y que fui a Pelempito y vi que 51 kilómetros llenos de haitianos y casitas de haitianos. Y no saben cómo ellos se cogieron casi 5,000 kilómetros. Fue así. La matanza que hablan de Trujillo sí. fue precisamente porque Trujillo llegó, firmó el protocolo del acuerdo del 29, el 36, y le dijo, bueno, vamos a tirar la línea, le vamos a dejar eso, pero que se vayan de aquí. Ellos no obedecieron, porque los haitianos se han burlado siempre de nosotros, especialmente los intelectuales. Yo quiero que usted se lea Cosecha de Huesos, de Yadika, una que anda por ahí. Oíme, un odio tremendo, al punto, hablando de la matanza del 37, al punto que cuando llega el Pico Duarte, dice el pico más alto de las Antillas, que le pusieron un nombre ahí. Cosas así. Y el presidente de Haití, lo ve el presidente de aquí, que está haciendo campaña en contra de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional y los intelectuales haitianos y un movimiento internacional y como que no es nada. Por Dios. Bueno, yo no sé por qué es que se le tiene tanto miedo a los propios Estados Unidos. Además, el día pasado en uno de estos programas yo estaba diciendo, pero es que aparte de eso que usted está hablando de la época de la independencia, donde nosotros éramos una minoría absoluta y pudimos lograr la independencia, después de eso, nosotros somos un país relativamente pequeño, pero los Estados Unidos que cuando hablan o hacen algo, casi hay que arrodillársele. Digo yo, pero ustedes no se acuerdan que los Estados Unidos se metieron en la guerra de Corea y tuvieron ahí muchísimos años y tuvieron que salir y el paralelo 38 se quedó en el mismo sitio. Ustedes no se acuerdan de que en Vietnam se metieron los americanos. Yo recuerdo un día que se publicó que ya habían tirado más bombas que las que se habían tirado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y al poco tiempo salió en todas las revistas la embajada americana en Saigón y los helicópteros sacando a los últimos soldados que pudieron sacar, los que no se quedaron ahí, y tuvieron que salir con el rabo entre las piernas en un paisito con unos chinitos muertos de hambre. ¿Ustedes no se acuerdan que se metieron después en Irak, se metieron en Pakistán y en todas partes tuvieron que salir con el rabo entre las piernas? Esa gran potencia. ¿Por qué tenemos nosotros que tenerle tanto miedo defendiendo lo nuestro? Seguro, lo de aquí. Seguro. No tenemos que tener ese miedo. No digamos ahora que viene aquí y mandan un embajador que lo que está haciendo es promoviendo cuestiones. La homosexualidad. La homosexualidad. Degradando a este país. No, yo hablé, digo yo, el orgullo gay. Digo yo, ¿pero qué orgullo? El tener un hijo homosexual, eso es una cosa que le puede pasar a cualquiera y uno lo quiere con pena, Seguro. los ayuda, los protege. Muchos de ellos hay familias donde hay varios de ellos y tienen que ver con una cuestión hasta cierto punto, digamos, genética. Pero yo veo que nacen aquí niños con el síndrome de Down, los mongólicos, y los quieren muchísimo, los protegen, los ayudan. Hay otros que tienen hijos sordomudos, ciegos, lo que sea, y se quieren, y se aman. Pero yo nunca he visto que ninguno de ellos se sienta orgulloso de tener un hijo homosexual o de tener un hijo con el síndrome de Down o tener un hijo ciego o tener un hijo sordomudo. No, te lo ayuda además. Entonces, promover eso haciendo una fiesta de una semana, cuestiones de por allá, y andar con mi esposo, un señor, un indio cherokee, que lo trajeron de allá,
Aquí no saben la gente lo que son los cheroquíes. Aquí la gente cree que los cheroquíes son esas jipetas que andan por la calle. Los cheroquíes, una tribu indígena, como todas las tribus indígenas de los Estados Unidos las exterminaron prácticamente. Yo recuerdo al principio, digo, no lo recuerdo, pero lo he leído, por allá por el 1911-12, Roosevelt, Teodoro Roosevelt, el primero de todos esos Roosevelt que gobernaron allá, que fue el que decretó todos los parques nacionales de los Estados Unidos, decidió que una zona que hay al norte de Atlanta, que hoy en día se llama el Smoky Mountain National Park, el Parque Nacional de las montañas humeantes, en realidad porque hay mucha neblina, eso estaba ocupado por esos indios cheroquíes. Ellos los reunieron a todos. Algunos de ellos sospecharon que no era para nada bueno. Se separaron y por eso quedan en esa zona que yo he visitado 2 veces ya, 2 pequeñas reservaciones cheroquí. Los 24,000 cheroquí que ellos reunieron, en principio, en esa época no habían todavía ni trenes, ni vehículos, ni nada, estamos hablando del 1911, 12, 13. Los ajucharon a Oklahoma, que no lo tenían, que estaba prácticamente deshabitado, y tardaron 3 años en llevarlos allá, ajuchándolos. Eso se conoce en la historia norteamericana como la Marcha del Llanto. De los 24,000 que reunieron, nada más llegaron a 11,000, los otros se murieron en el camino. Esos son los indios cheroquí. Este señor trajo su indio cheroquí ahí para que sea su marido. Está bien, esas son cuestiones privadas de ellos. Sí, sí. Pero de ahí a venir a un país como el nuestro, a promover eso, señores, ¿por qué son americanos? No, nosotros somos dominicanos y qué. Yo recuerdo siempre una frase de Luis XIV, me parece, que le preguntó al ministro Colbert por qué la Gran Francia no podía dominar la pequeña Países Bajos, la Holanda, y le dijo que por el carácter de sus hombres. Los pueblos no tienen que ser de 20 millones, de 50 ni 300. Desarrollar, enseñar a los pueblos a defender su hábitat, a defender su dignidad. Yo creo que nuestro país ha bajado mucho. Vi ahí criticando algunas cosas, pero la enseñanza ostosiana nos ha hecho falta. Nos ha hecho falta. Y la historia nos ha hecho falta. Y hay que crear, no sé, en educación algo que levante el ánimo, la dignidad del ser humano, del dominicano. Lo que hacemos es regalarle funditas, con lo que lo degradamos. Eso es aberrante. A mí me hace tanto, porque el que inventó eso originalmente fue, dicen, Balaguer, pero bueno. No. Eso lo inventó Santana. Le están dando. Desde Santana estaban dando cosas. Dando. Le daba a los soldados. Lo que le llevaba, lo que le mandaba a la Junta, él decía que eran de él, que había mandado a buscar el dinero a su hacienda y que eran de él. Entonces repartía de eso y la gente, los soldados le agradecían. Agradecido. Una forma de clientelismo. Y Buenaventura Báez también. Por eso fue que él, cuando Jiménez dio la amnistía, Manuel Jiménez, no estuvo de acuerdo. Entonces los soldados le boicotearon la batalla del sur. Los haitianos llegaron otra vez. Por eso. Porque los guardias que obedecían a Santana, hubo que mandar a buscar a Santana para que pudieran hacerle frente. Usted se recuerda que Duvalier se opuso y 2 o 3 se opusieron. Terminó fusilándolo, lo acusó de pro-haitiano y a Puello. Así que comenzó temprano. El abuelo de José Joaquín. Exacto. Incluso, a mí me resulta muy chocante eso. Yo he dicho muchas veces en la televisión, nunca me han hecho caso, como casi nada de lo que yo digo, que yo veo, por ejemplo, los caminos vecinales. A mí me encanta andar por los montes y las cosas y ver las cosas de nuestro país.
yo sé que en España, por ejemplo, en la época más triste que tuvieron, a partir de la guerra civil que tuvieron ellos y demás, y creo que ha existido siempre, existe el peón caminero. Los campesinos que viven a la orilla de los caminos vecinales y demás, allá se les asigna, según el lugar y las condiciones, de 1 kilómetro, cuando hay más hay medio kilómetro, etcétera. Y entonces se le da una carretilla y se le deposita un material, y ese señor tiene que mantener su pedazo de carretera en buenas condiciones, y una vez al mes pasa un inspector, llamemos, le paga su sueldo, el sueldo mínimo de la época, le paga su sueldo, y si no está haciendo eso bien, buscan otro, perdón, buscan otro y lo ponen a hacer eso. Cuando empezaron todas estas dádivas y estas cosas, pero ¿por qué ese dinero aquí no lo utilizan en esa forma? Para que en primer lugar va a haber menos emigración, porque la gente va a tener cierto... Y en segundo lugar se van a ayudar a mantener los caminos vecinales y todas esas cuestiones, en vez de estar dando funditas y disparates. Seguro. Óigame, cuando yo vi que le estaban dando dinero a muchachos, a jóvenes de por ahí, creo que era Luis y Chaute que estaba en eso, le dije a Danilo que no hicieran eso, que le buscaran, que cambiaran, que trabajaran en los ayuntamientos, moviendo un papel de una acera a otra, pero que se sintieran que se lo ganaban. Te lo dije. Eso incluso para las próximas generaciones, que se dan cuenta que el dinero se gana a través del trabajo. Sí, yo recuerdo que Leonel dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y Roja, el que es ahora ministro de Medio Ambiente, dijo, bueno, pues si no hacemos eso, vamos a tener poco voto. Cosas así. Sí. Bueno, hubo un funcionario que yo le dije que lo que tenía, porque me dijo que había 1% para mí. Y le dije, el 10% que tú asígnaselo rebájalo a la secretaría. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Ay, compañero, usted iba a perder voto. Tenemos que ir vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que ir arriba a comerciales. Y regresamos de una vez con don Andrés. Que, así es este país. Este es un señor, él es PLDista, pero como buen ciudadano dominicano reconoce las cosas buenas y las cosas malas que se hacen en el partido donde está. Yo nunca, gracias a Dios, nunca me he inscrito en ningún partido político, perdón, en el Partido Dominicano, porque si no, no podía entrar a la universidad. Todavía tengo la palmita guardada. Pero después nunca me inscribí en ningún partido político para no sentirme comprometido. Pero hay muchas personas como don Andrés que dicen las cosas como son y no pasa nada. La gente se equivoca, porque aquí, desgraciadamente, hay muchos funcionarios que buscan empleo y están de lambones pidiendo, pero no por el sueldo que van a ganar, que en general es suficiente, sino para aprovecharse de ese sitio, para hacer todas esas barbaridades que se dicen. Aquí, hacer negocio. Yo he oído decir que no, yo me conformo con el 10% legal. Digo, ¿y cuál es el 10% legal? No, bueno, el que de las compras, pero eso no es ningún legal, no. Eso es una vagabundería dominicana. Sí. Volvemos enseguida, porque seguimos con don Andrés. Adelante. Mire. Señores, aquí estamos de regreso con ustedes. No sé cuánto tiempo nos queda, no nos queda mucho tiempo. ¿Cuánto nos queda? Pero vamos a aprovechar de la mejor manera posible porque tenemos aquí a un señor que tiene mucho que decirnos. En lo que estaban pasando los anuncios, aquí se conversan muchas cosas curiosas. Sí. Que, aunque son de conocimiento. ¿Cuánto que nos quedan? 8 minutos. Está bien. Dile que nos pongan el teléfono por si alguien quiere llamar a hacer algún comentario sobre lo que nosotros decimos, que nosotros no tenemos miedo de que nos pidan cosas. Si no le tenemos miedo a los americanos, le vamos a tener miedo a lo que nos quieran preguntar, ¿verdad? Seguro. Cuéntame entonces. Yo te estaba comentando lo de
Le estaba comentando a don Andrés que el día pasado yo compré en el Supermercado Nacional un libro de Frank Moyapón, que se había publicado hace muchos años. Esta es la segunda edición que se hace, de ese periodo, de 1822 al 44, cómo se desarrolló la economía dominicana. Porque cuando los haitianos vinieron aquí, ocuparon Boyer y eso, los franceses le habían exigido un dinero para reconocer la independencia y no seguir embromando. Sí. Pero es un periodo interesantísimo. Y le comentaba que cuando yo era más joven, los periódicos dominicanos, las cosas que podían ser de interés general, como eso, lo iban publicando en días sucesivos, libros, y estaban entonces al alcance de gente que a lo mejor no los conocía, no sabía, o no tenía los medios para comprarlos o para conseguirlos, no había tampoco tantos libros y tanta librería como ahora. Y yo me pregunto si eso no se podría que están quebrando ahora. Están quebrando. Porque ya pues, leer libros pasó de moda. Pasó de moda. Sí. Ese periodo que vivió el pueblo dominicano, hubo revuelta. Los dominicanos hubo lo que trataron de sacudirse de los haitianos, pero prácticamente le fue imposible. Por lo pronto hubo una sublevación de los Alcarrizos, donde una persona muy connotada, apellido Moscoso, fue fusilado. Del grupo fusilaron 4. El fiscal que conoció ese proceso fue Tomás Bobadilla y Briones, quien llegó a ser el presidente de la Junta Central Gobernativa, quien colocó a Pedro Santana al frente del ejército y lo hizo presidente, él y Saint-Denis, el cónsul francés. En ese periodo las iglesias sufrieron mucho porque le expropiaron sus propiedades, las escuelas las cerraron, había que aprender francés. Francés, yo no sé, ¿era francés o patois? Francés o patois, pero francés lo que obligaban. Tenemos llamada. Escúchame un momentico, tenemos una llamada telefónica. Adelante con la llamada. Adelante la llamada que está en el aire. Hace un par de días un oyente tenía un inquietud. ¿Qué pasó? Acerca de una tergiversación de la historia que está ocurriendo actualmente por esos grupos, ONGs, Jesuitas y Centro Bono se ha dedicado a eso. Y eso es algo muy importante que se le dé el frente a eso. Hay un programa inclusive en la radio que se llama Diálogo en la Isla, que lo dirige un antropólogo dominicano, y hay unos haitianos que se hacen llamar dominicanos, que se dedican en ese programa radial a tergiversar la historia y a crear una historia antidominicana y antihispánica. Y entonces con eso que están fomentando un tipo de ideales pro-haitianistas, donde se difunden mentiras que a cualquiera lo que hace es que lo pueden, digo yo, el que conoce un poco la historia lo que hace es que lo enfurece realmente, porque como se le falta la verdad. Con respecto a la sentencia, esa sentencia es un referente que muchos países lo van a tomar en cuenta, muchos países que se están sintiendo invadidos actualmente. Bueno, este señor lo que estaba diciendo es corroborando lo que estábamos diciendo. Sí. Pues en ese periodo nos impusieron el pago que ellos tenían de la indemnización que tuvieron que pagarle a Francia. Creo que eran 150,000 pesos fuertes, algo así. Y eso creó cada día movimiento. Pero era prácticamente imposible con la ocupación que había, la cantidad de soldados que había, los servicios de inteligencia que tenían, que se pudiera el pueblo dominicano sacudir. Solo la mente
providencial de Juan Pablo Duarte, cuando se fue y visitó y vio otra cosa afuera, que vino, comenzó a organizar eso. Para eso inclusive ingresó a la reserva para ser militar, aprender a manejar las armas. Y luego cuando vio, él daba clase en los almacenes de su padre a los jóvenes y aprovechaba cada cosa. Cuando había una persona que no estaba conforme con algo, él aprovechaba eso. Y fue haciendo ese movimiento que se llamó la Trinitaria. Y estuvo a punto, porque fue un táctico y estratega extraordinario, inclusive planificaron lo del golpe a Boyer y mandó gente allá a tener contacto. Y cuando todo estaba listo para proclamar la república, la independencia o la separación, en una reunión que hubo, él pidió a una persona que se fuera al este a organizar a la gente, a avisarle cuándo iba a ser. Y él le dijo que no se podía porque tan pronto y no era posible, y le puso algún pretexto. Al otro día salió en un periodiquito una hoja suelta donde decían todo lo que se había tratado. Parece que estaban infiltrados. Los ateros tenían infiltración. Y entre esas infiltraciones estaba Bobadilla y estaban otros. Duarte ofrecieron 200 pesos por su cabeza, 2.000 pesos, 3.000 pesos y el rango de coronel. Y gracias a un coronel haitiano salvó la vida. Cuando iba bajando por ahí por donde está el correo, por esa zona, que un soldado lo vio. Y mire el hombre a dónde va. Y el coronel dijo que no, que ese no era. El soldado insistía y lo mandó a trancar. El coronel era haitiano, pero era masón y era amigo de Duarte. Es que la masonería tuvo mucho que ver con el movimiento de los trinitarios. Entonces, igual que con todas las liberaciones que tuvieron todos estos países de América Latina y de los propios Estados Unidos. Los haitianos nos dejaron a nosotros. Están votando, don Andrés. Bueno, vamos a tener que volver a hablar de todas esas cosas. Hablar de aquí eso, nada más los programas de televisión y demás de Panamá para hablar cosas que no. Sí, así que... Señores, gracias por su atención. Estamos aquí y hacemos estos programas educativos. Los gobiernos son los que debieran de fomentar este tipo de programas con gente como un historiador de la categoría de don Andrés. Y debo decirle que... Me gusta la historia, pero no soy historiador. No, historiador en el sentido de conocer la historia. Yo lo oigo a usted y me parece que estuviera oyendo a mi profesor de historia en la normal Presidente Trujillo. Señores, hasta luego.